Buenas, buenas, buenas. Estamos acá una vez más, después de tanto tiempo, después de tanto esperar de este silencio veranial, ¿no? Vamos a comenzar lo que vamos a llamar una segunda temporada de Palabras Prestadas en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, en un nuevo ambiente, un nuevo contexto, una nueva conversación tenemos hoy y una conversación bastante interesante. Una conversación que hay que ponerla sobre la mesa, hay que charlar sobre estos temas y hoy tenemos a una persona indicada justamente para hablar de esto. Los temas de hoy tienen que ver con ciberestafas, grooming, violencia de género y cómo se maneja eso en redes sociales, en el mundo del ciberespacio, que ahora vamos a hablar de eso. Y por eso tenemos hoy acá a Nati, para hablar de todos estos temas. Así que, Nati, te agradezco por estar acá. Ella es jueza penal y trabaja mucho con estos temas en la justicia. Así que, Nati, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, Robert, a vos por recibirme. Muy contenta de estar acá con vos. Excelente. Vamos a eh, comenzar. Vamos a comenzar conversando, valga la redundancia, con lo que es ciberestafa, ¿no? El otro día vi una noticia que decía las estafas aumentan, ¿no? Con nuevas tecnologías las estafas aumentan. Eh, Tipo el cuento del tío, ¿no? Ahora se renovó. Cuando hablamos de ciberestafas, ¿de qué estamos hablando? Una ciberestafa es una estafa que se comete a través del ciberespacio o en el ciberespacio. Es un tipo de delito que está en el Código Penal tipificado y que, de acuerdo a la modalidad en que se comete, nosotros lo adaptamos a este artículo, estos artículos del Código Penal. En realidad, los ciberfraudes fueron evolucionando estrepitosamente a partir de la pandemia, que es donde tomaron a la gente por sorpresa los ciberdelincuentes y empezaron a desarrollar al principio de manera quizás muy rudimentaria y después fueron desarrollando como tácticas o formas más sofisticadas. En lo importante, me parece que hay que destacar que no solamente las víctimas de los ciberfraudes son las personas, los mayores adultos. Esto es un mito. Es decir, claro que obviamente hay víctimas mayores adultos, pero también personas sumamente preparadas caen en una ciberestafa. Y después que hicieron todos los pasos que el ciberdelincuente les va pidiendo, en un segundo se dan cuenta que acaban de ser estafados, y se sienten pésimo, porque son personas que tienen un nivel de estudios altos, o sea, no está dirigido solamente a un sector exclusivamente de la sociedad. Es que quien estafa sabe manipular muy bien. Te mete en ese discurso de confianza o sea, toda relación de trámite, de compra-venta, hay un mínimo de confianza. Eh, y el que te estafa sabe usar esas maniobras para hacer que confíes y que el otro confíe. Y está muy bueno esto de marcar que no tiene que ver con la preparación o la inteligencia. Estamos todos a la posibilidad de caer a una estafa eh, por esta manera de que tienen o de contactarte o de ubicarte o qué tema eh, te es importante, o quizás con la urgencia, muchas veces, ¿no? Esto de la urgencia, entonces uno en urgencia quizás mucho no piensa, te llaman o te llega un mensaje por WhatsApp o te llega un mensaje por un lado, esto de que se veía, estaba muy presente hace unos tiempos, esto de te llega un mensaje por WhatsApp, amigo, no necesito plata, me quedé parado, Sí. eh, y uno dice, amigo, obvio te ayudo, y resulta que le habían sacado el celular o le habían copiado el WhatsApp. Sí. Pero me parece muy importante marcar este punto que decís de decir, eh, no es algo que le pasa a un sector de la población. No, es algo además, es una forma que el ciberestafador desarrolla y es parecido al el perfil del estafador antiguo,
Si vos viste la película Nueve Reinas, vos recordarás una escena donde hay alguien que toca un portero, una señora mayor, y dice, se hace pasar por un familiar y le pide plata, y la señora mayor baja y le da la plata. Y es un delincuente. Bueno, en el ciberfraude pasa parecido, pero el ciberestafador tiene manejos de la psicología humana, porque tiene un manejo enorme de la manipulación. Y otra cosa que me parece fundamental destacar para que la gente también, yo supongo que ya está ciertamente alertada, pero nosotros, Robert, queremos todo para ayer. Nosotros queremos resolver todos nuestros problemas ahora. No sabemos esperar. Entonces, si tenemos un problema con el banco, si lo tuvimos, especialmente esto pasó en la pandemia, un problema de comunicación con el banco, estuvimos durante 2 días tratando de ver si nos responden y de repente aparece un perfil que parece el banco y nos dice y nos habla, y entonces ahí ya le entregamos hasta el alma, porque estamos apurados por resolver. Nosotros también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Sí. De caer como víctimas en una situación como esta. ¿Cuáles son los indicadores en los que hay que estar alerta? Es decir, ojo con esto, ojo si te hablan de este modo, ojo si te llega un mensaje de esta característica. Yo creo que hay algunas claves, como algo muy característico es el apuro, la urgencia, hacelo ya. Ya vamos a empezar todo este trámite y vos me vas a pasar las claves y me vas a pasar todas las cosas que yo te pido en este minuto en que te lo estoy pidiendo, porque después el sistema se cierra y es como que lo lleva a una sensación de una montaña rusa que no le permite pensar a la víctima. Entonces, una primera alerta es, a ver, detenete y pensá. Alguien del banco te pediría esto que te están pidiendo. Alguien del lugar donde vos reclamaste haría esto de esta forma. Siempre hay que tratar de, uno, contactar hoy, que hoy se puede porque ya pasamos la época de la pandemia, al lugar donde tenemos que ir a resolver. Y siempre en estos intercambios, sea que utilicen perfiles falsos o páginas falsas, va a haber algún error en la descripción. Hay que también prestar atención a esto. No es algo tan simple. Lo que pasa es que quizás en apariencia nosotros queremos comunicarnos con un banco determinado, que sabemos que el color de la apariencia de la página es tal y cual, y no nos ponemos a pensar. Entonces, cuando nuestro nivel de tolerancia es altamente bajo, avanzamos y caemos en el engaño del otro. Entonces yo diría que los consejos son: cuidado con la urgencia y presta atención cuando te contactan, porque nadie va a aparecer con un link para pedirte que entres, y entonces, porque esta también es otra forma, ¿no?, de estafar. Va a haber con el tiempo cada vez más ciberestafas desarrolladas porque las tecnologías naturalmente avanzan. Sí, yo me imaginaba eso con que ahora se puede clonar una voz. Con un minuto que tengas, o yo de mi voz, o cualquiera de una voz, se puede clonar una voz y poner el texto y que hable. Entonces sería mucho más difícil captar si me llega un mensaje de mi amigo diciendo: amigo, estoy en la ruta parado, necesito que me pases plata. Entonces hay que acompañar todos los indicadores con toda la tecnología que va avanzando y tener esos recaudos para estar alerta. Pero hay distintos tipos de ciberestafas. Obviamente hay muchos tipos de estafas, algunas que suceden en espacios como marketplaces, que es un lugar donde se venden cosas. Hago un paréntesis con eso. El marketplace es un nido. Me ha pasado, yo publiqué una consola, una Play 4, ahí, y era enorme la cantidad de mensajes, que yo no sé si es una persona haciéndose pasar por muchos, o realmente son muchos tratando de estafar, diciéndote yo lo compro, y la forma de hablar es rara, como que se te hacen amigos. Sí. Amigo, está todo bien, ¿cómo andás? Lo quiero para mi hija, y te cuentan una historia emotiva, Sí. y me pareció impresionante, como decir, ¿qué pasa con Marketplace? O sea, está lleno ahí, pero es impresionante. Es un lugar donde hay que tener cuidado porque hay otros espacios, no sé si puedo nombrar marcas,
Sí, vamos a nombrar Vamos marcas. a nombrar Vamos a marcas. nombrar marcas. Porque en el espacio, por ejemplo, si vos te manejas en compras y ventas de Mercado Libre, vos sabés que tenés las seguridades de la plataforma. Es decir, El intermediario. si la persona te manda dentro de una cajita una piedra en lugar de un celular, entonces el seguro va a responder. Pero si vos comprás fuera del sistema o en otro sistema de compras y ventas que no tiene estas seguridades, no vas a tener esta cobertura. Voy a tomar, a propósito de tu espacio, que se llama Palabras Prestadas, unas palabras prestadas de un amigo mío que se dedica a ciberestafas. Y él dice que cuando la emoción se enciende, la razón se apaga. Y es absolutamente así. Porque el ciberestafador lo que hace es subirte como una especie de montaña rusa de tu emoción. Mirá, hace 2 días que vos estás intentando comunicarte con el banco. Bueno, ahora me vas a dar tu token y yo te lo voy a... Ahora. Claro. No importa, son las 10 de la noche. No importa. Entonces me parece que eso también es clave. Y otra clave que tiene que saber la gente, muy importante para las ciberestafas, es que los ciberfraudes con mayor frecuencia comienzan a suceder en vísperas de fines de semana largo. Porque las plataformas de los bancos y de los lugares que funcionan con mucha frecuencia en días de semana no funcionan de la misma manera. Claro, te pasan como un screenshot de transferencia. No, está ahí, Y ahí pero... está. Y vos pensás, bueno, claro, y vos lo creés, digamos, esto quizás siempre era más habitual en la pandemia, pero los casos se ven con mayor frecuencia en vísperas de fines de semana largo. Ese es otro tema que hay que prestar atención. Y siempre ante una primera alerta, que es el apuro y la urgencia, deténete. Pensá si es coherente lo que te están pidiendo. Y siempre tener todas tus cuentas con el doble factor de autenticación, todas, es decir, en el WhatsApp, en el home banking, porque si no, tu cuenta es altamente vulnerable. A medida que la tecnología avanza y que las técnicas de ciberfraudes también avanzan, tenemos nosotros que también tener la obligación de aprender un poco más. Exacto. ¿No? Sí. No vale es que yo no sé manejarme en eso. No. El mundo avanza y tenemos que avanzar con el mundo para no caer en estas cosas que quizás las estafas son las mismas, los modos cambian. El cuento del tío es el mismo, pero el modo de llegar cambia. Y siempre están presentes. Yo, por ejemplo, yo no atiendo llamados de desconocido o que esos llamados están como privados o bloqueados, no sé cuál es el término correcto. Sí. Pero no los atiendo, no importa si es un call center o si me gané un premio. Y me pasó también algo parecido hace una semana, creo. Yo estaba buscando para cambiar la obra social. Y me busqué algunas páginas y muchas páginas tienen esto de dejarnos tu mail y nosotros te contactamos. Y yo dejé en algunas, en Medical y en otras más, dejé mail y listo, me contactan. Y dije, no sé si está tan bueno esto. Y después me contactó alguien por WhatsApp, pero muy... Decís, te estás manejando mal. O trabajás muy mal o me querés enchufar algo que no es. Querés que te pague algo que no es. Y ahí yo corto conversación. Tipo, si hay el mínimo ruido, yo corto conversación. Obviamente Marketplace no entra nunca más. No. Pero hay que estar alerta a estos indicadores, a estas posibilidades. Esto de, la urgencia, quizás que te hablen de un modo más coloquial, de amigo. No de amigo, pero de que te cuenten, más que nada en el Marketplace, ¿no? Que te cuenten la historia. Te cuento lo que me pasó a mí, que me cuenten la historia emotiva, que es para mi hija y que esto, que el otro. Y dices, bueno, sí, parece un buen tipo. Son cosas que hay que estar alerta. Otra vez el factor psicológico es clave, ¿no? Para todo esto. Y poder detectarlo a tiempo. Creo que todos los humanos queremos ser vistos por un otro. Los sistemas no nos ven mucho. Entonces ahí entran los ciberdelincuentes. Y nos hacen creer que nos ven, pero en realidad lo que quieren son nuestros datos. Claro. ¿No? Entonces,
también hay que como mirar un poco más en lo profundo y preocuparse por esas cuestiones de no responder tan rápido y tomarse ese minuto para poder tener una reacción. Me parece clave eso, darse un tiempo, no responder con urgencia. Y si piden urgencia, justamente a abrirse. Porque también cabe la posibilidad de decir, ¿y si es cierto? ¿Si me gané algo? Y es preferible, creo yo, alejarse un momento y pensarlo. Yo desterraría la idea que está en el inconsciente popular de que alguien puede ganar un premio. Yo diría eso. Claro, no hay premios. No hay premios, Robert. No hay cosas gratis. No. No hay nada gratis. Para todo hay que esforzarse. Sí. Está bueno para traerlo y decir, porque puede pasar en la mente, y si quizás si es esto, y no, ya está. Cortemos de raíz, Sí. que hay muchas más probabilidades, hay un porcentaje mucho más alto que sea una estafa que sea posiblemente algo que no va a pasar. Y con los bancos hay que recurrir a los canales del banco. El banco no va a venir de la nada con un perfil que parezca al banco a solucionarte muy personalmente. Es mejor dirigirse uno hacia el banco. Hoy podemos hacerlo porque podemos ir al banco, podemos comunicarnos con el banco. En la pandemia todo esto era bastante más difícil. Y eso, bueno, hizo todo un caldo de cultivo tremendo. Un detalle más sobre este tema, y saltamos a otro, que noté yo, mentira, no noté, lo escuché. Escuché que muchas veces pasa de que cuando seguimos a nuestro banco en Instagram, por ejemplo, nos empiezan a seguir otros bancos falsos, que no tienen ni el verificado, y se ven, si tuvieran verificado, diríamos, es el original, el de verdad, pero no tienen el verificado o algunas otras cosas, y ahí llegan las ofertas, que son las que hay que tener cuidado, que es siempre buscar el primer contacto con el banco o con lo que vayamos a hacer. Sí, no esperar que cualquiera se comunique con nosotros, sino recurrir a los canales habituales que hoy ya, después de la pandemia, los tenemos desarrollados, porque creo que todos de alguna forma sufrimos algún problema y estamos como alertados. Si me estafan, ¿no? Caigo, me estafaron. La denuncia es a que alguien me estafó. ¿Cómo lo denuncio? Sí, es algo que se puede denunciar. Depende del tipo de estafa. Esto es complicado de explicar por la distribución de competencias que hay entre nación y ciudad. Es un delito. Se puede denunciar tanto en nación como en ciudad. Y en ambos lugares hay espacios online para que vos puedas hacer tu denuncia. Una vez que la realizas, después seguramente te van a pedir todos los datos que vos tengas en cuanto a la evidencia digital ¿no? de la huella de cómo todo esto, la trazabilidad de esta evidencia digital, desde que empezó a suceder hasta que finalmente sucedió. Y la verdad es que tanto en nación como en ciudad la gente debe saber que hay fiscales expertos en esto. No es que vas a ir a un lugar donde nadie va a saber qué hacer con tu celular y no. Acá ya hay protocolos desarrollados y maneras de trabajar sumamente serias para justamente avanzar en las investigaciones. Eso es importante, ¿no? Porque esto es decir, bueno, la justicia tiene herramientas. Y por ahí en el dicho popular decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? Me van a decir que nada. Entonces, está esta como falsa creencia, ¿no? De que la justicia va mucho más lento que la tecnología, o no está metida en la tecnología. Ahí hay que hacer una aclaración, porque la justicia está a la vanguardia en los delitos que se cometen en el ciberespacio o a través del ciberespacio. Hay fiscalías especializadas en esto. El problema enorme que tenemos en la justicia no son los operadores, es la legislación. La legislación es muy antigua y esto impacta tremendamente en el sistema. Ese mito hay que desterrar, que la justicia no entiende nada de esto. No.
los operadores argentinos viajan por todo el mundo para mejorar sus conocimientos. Yo soy una de ellas. Viajo, me informo. Hoy quiero saber más que mañana. Está en nuestra responsabilidad. Ahora, la ley debe acompañar también. Excelente. Excelente. Me gusta que se aclare estos temas. Para que justamente que alguien sufra una estafa, vaya a hacer la denuncia. Que no caiga en el cuento de ¿qué va a pasar? ¿No? Que se haga la denuncia, se va a hacer la investigación que corresponde y se va a llegar justamente a hacer justicia en ese caso. Hay un tema bastante interesante que me gustaría que charlemos, que tiene que ver justamente con esto. Estamos hablando de el ciberespacio. Violencia de género en el ciberespacio. ¿Qué podemos hablar de eso? La violencia de género en el ciberespacio es un tipo de violencia más que se ejerce contra las mujeres. Es decir, hay muchos tipos de violencia que determina la ley: sexual, psicológica, física, obstétrica, etcétera, etcétera. La ciberviolencia es otra forma más de ejercer la violencia, porque es un canal nuevo que desarrolla el agresor en función de las posibilidades de navegación que tiene el ciberespacio para justamente dañar a las mujeres de alguna manera, en diferentes aspectos. ¿En qué concretamente se verifica la ciberviolencia hacia las mujeres? Concretamente en la ciudad de Buenos Aires tenemos la difusión inconsentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad, que normalmente se da con la difusión inconsentida de imágenes, y el hostigamiento digital. Y acá vemos 3 conductas que están establecidas en un código contravencional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy víctima porque mi ex difundió un video íntimo nuestro y vivo en otra provincia de Buenos Aires, y quiero denunciarlo, no hay ley que a mí me ampare, porque no está legislado en la provincia. Estas 3 conductas que acabo de mencionar tampoco son delitos, pese a la gravedad de estas conductas, son contravenciones. Y solo están legisladas en la ciudad de Buenos Aires o aquellas conductas que produzcan efectos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es fundamental decirlo a propósito de lo que veníamos conversando hace unos momentos de la ley. La ley. La tecnología avanzó a pasos agigantados. El delito se extendió al ciberespacio. Parece que hay un vuelo infinito, porque ahora viene la inteligencia artificial, está el metaverso, el GPT y la legislación. En el Código Penal no tenemos estas conductas de violencia de género digital legisladas. No existen. Hoy, si una persona está afectada por esta conducta, sea hombre o mujer, hay que decirlo, pues esto le pasa en un 72% más a las mujeres que a los hombres, pero también hay una franja de hombres que le sucede, no tenemos ley, no tenemos un delito que se puede imputar. Y es una acción que queda impune. Y es una acción que se lleva a cabo a partir normalmente nosotros tenemos estadísticas sobre la violencia de género digital en el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral que dirige Daniela Dupuy. El 54% de las denuncias que se registran son conductas que producen parejas o exparejas en la difusión inconsentida de imágenes, que a veces se da con la suplantación de identidad. En un 28% son del entorno, personas del entorno que te conocen. Uh-huh. Y apenas en un 17% son desconocidos. Fíjate,
estamos hablando de un 54% de denuncias que los imputados son las parejas o exparejas, parecido al porcentaje de las últimas estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los femicidios. Informaron que el 57% de los femicidios en las últimas estadísticas fueron producidos por parejas o exparejas. Tremendo eso. Sí. Entonces, si la tecnología va por una autopista y la ley va en carreta, va a llegar un momento que va a ser muy difícil poder avanzar correctamente en las investigaciones. No solo estoy hablando de una falta de legislación profunda en el Código Penal del tema de la violencia de género digital, hay inmensidad de otras conductas como la suplantación de identidad, que es grave y no está en el Código Penal. Pero también es fundamental que haya leyes procesales, que son nuestras herramientas con las que trabajamos a cotidiano. Si, por ejemplo, hoy en una investigación penal hay un fiscal que pide que un dron vuele en determinado lugar para investigar una situación, el vuelo de un dron no está legislado, porque el Código Procesal no preveía esta situación. Y así con innumerable cantidad de situaciones. Por eso es que me parece importante que la gente sepa, es importante, que no es un tema de los operadores exclusivamente, este tema del estar actualizados, que sí lo estamos. Es un tema de la legislación. Esto debe llamar la atención de los legisladores. Es clave, porque si las conductas están legisladas y los procedimientos correctamente ayornados a la actualidad, entonces va a ser un país o una circunscripción o una jurisdicción donde la gente tenga mayor seguridad jurídica. Y hasta entonces, ¿no? Porque vamos a mirar con mucho positivismo el futuro de la legislación, de que va a avanzar. Pero ahora no hay con qué. ¿Qué consejos podemos tener si esto sucede? ¿O qué pasaría? Sí, todas estas reflexiones, yo soy bastante dura en decirlas porque trabajo en la justicia y a mí me molesta que el ideario popular o la gente piense los jueces no hacen nada, los fiscales no trabajan. Por eso por ahí destaco el tema de la legislación. Pero si te pasa algo como esto, siempre hay herramientas a la mano que nosotros podemos utilizar de acuerdo a lo que ya está legislado, porque somos altamente creativos, respetando la totalidad de los derechos humanos. Si te pasa eso, tenés que poder llevar el celular con la conversación que tuviste o la situación que viviste a la fiscalía. En la fiscalía se va a levantar toda esa evidencia digital con todos los sistemas que están previstos para que sea seguro, para que sea transparente y sea íntegro, y entonces se puede investigar esa conducta. Pensá que en la difusión inconsentida de imágenes, el agresor habitualmente lo que hace es crear perfiles falsos. La red elegida por mayoría es Instagram, después pasa a WhatsApp, crea perfiles falsos con las fotografías de su expareja, que son íntimas. También crea mails falsos y los manda a todo el entorno laboral. Y esto es algo que en todos los lugares donde se crea esto deja una huella digital que es pasible de una investigación. Hay seguimientos. Claro que sí. Sí. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sí. Hay muchas denuncias y de hecho hay una fiscalía especializada en cibercrimen que sabe muy bien investigar este tipo de contravenciones. Y también la ley de medidas cautelares que se establecen para la protección de las mujeres, también ahí tenemos una serie de medidas que podemos utilizar como protección en el ciberespacio, ¿no? Como prohibiciones de contacto,
Pero bueno, hay bastante camino también por recorrer, ¿no? Hay bastante, quizás algunas aplicaciones aportan su ayuda, como algunas aplicaciones que te piden que verifiques con una foto que sos vos. Por ejemplo, en Instagram no, pero en otras te piden que verifiques que estás siendo vos, que esta es tu cuenta, que esta es tu persona. Eh, También en algunas redes sociales está el hecho de denunciar cuentas y demás, pero quizás a veces no es suficiente. Pero está bueno esto de saber que siempre hay un camino para hacer algo. Por más que por ahí nos falte lo que nos falte, hay cosas para hacer para justamente hacer lo que corresponde. Sí, y además, de nuevo, siguiendo el hilo de toda nuestra conversación, todos somos responsables de aprender cada día más sobre el ciberespacio, de cómo se manejan las redes, de cómo podemos preservar una conversación en nuestro celular, exportando esa conversación, cómo podemos preservar esa evidencia para guardarla y llevarla a la fiscalía, porque todo deja su marca. Y hoy por hoy te podría decir que no hay delito que no tenga alguna evidencia digital agregada. No solo estamos hablando de los que se cometen en el ciberespacio. Hoy si investigas un homicidio, lo primero que vas a ir a buscar son el análisis de las fuentes abiertas, las redes sociales de las personas, buscas los celulares y hay muchísima información. Por eso es que también es importante que los operadores del sistema se formen. Para mí me parece clave la prevención y la formación. La prevención a la sociedad y la formación a los operadores del sistema de justicia. Y pasando a otro tema que es más incluso terrorífico, que un poco podríamos decir que incluye estas dos cosas que estamos hablando, pero a un nivel más atroz. Cuando hablamos de grooming, por ejemplo, puede ser que sea una suplantación de identidad, esto de... Vamos con la pregunta primero de, bueno, ¿qué es grooming? ¿Qué es grooming? ¿Qué se entiende como grooming? El grooming es el contacto de una persona a través del ciberespacio con un niño con el propósito de avasallar o de atacar su integridad sexual. No es cualquier contacto a través de la red, es decir, una conversación, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué película viste? Y nada más, no. Normalmente el grooming es un delito que se va cometiendo como por etapas, donde el groomer se hace pasar por un niño, por un semejante a la víctima, es decir, un niño de aproximadamente la misma edad, porque utiliza los mismos emoticones, las mismas abreviaturas. Viste que los niños tienen unas formas en ciertas edades de expresarse en las redes. En un momento estaba muy de moda la expresión arre, era muy común. Bueno, todas esas expresiones, el groomer tiene una infinita paciencia para poder aprender todo esto, desarrollar un periodo intenso de confianza con posibles muchas víctimas. El groomer no tiene solo una víctima, digamos, en su objetivo. ¿Qué es esto de hablar con un infante a través de ciberespacio, redes sociales, juegos, y llegar a solicitar o a pedir cosas que son un delito que es... o sea, el que hace el grooming, no sé cuál sería la categorización específica, pero para mí es una persona que está mal de la cabeza. Para mí pone en peligro una familia, parece de lo peor. De hecho, me cuesta pensarlo realmente. Pero la forma de llevar a cabo, como decías, es como por procesos, ¿no? Como que tienen paciencia, como que se tratan de empatizar con el niño, con la niña, con su lenguaje, con cómo hablan. Y es difícil por ahí de verlo para un padre, o qué podría ser una madre, para estar atento, alerta a estas posibilidades.
El desarrollo de la paciencia del groomer es llamativo porque lo que busca a través de la confianza es conseguir que el niño vaya desarrollando conductas que no sexuales, no propias de su edad, ¿no? Muchas veces es el propio groomer el que le enseña alguna actividad sexual concreta con su propio cuerpo y le pide que saque fotografías y le pide que se las pase. Entonces esto puede ocasionar que el niño en un momento no quiera mandar más fotos y el groomer entonces empieza con una etapa de presión absoluta. Si no lo haces, lo vas a ver tu papá, tu mamá, porque tengo sus contactos, porque tengo tus redes sociales, porque tengo las de tus amigos. Entonces ahí el niño empieza a cambiar la conducta. En cuanto a los consejos que deben darse, quizás es la primera herramienta fundamental es el diálogo con los niños. Es fundamental que los papás estén comunicados con los niños y que tengan conversaciones actuales de la red, no de qué hiciste hoy en el colegio nada más. Hoy navegaste, cómo te fue, tenés nuevos amigos, jugaste, ¿en qué jueguito jugaste? Que no acepten extraños en la red de juegos, porque esta es otra forma también de captación de los niños. Y quiero decirte que el grooming es la puerta de entrada de otros delitos tremendos. ¿Por qué? El grooming abre la puerta de entrada al tráfico de material de abuso sexual infantil, puede haber trata de niños, puede haber corrupción de niños, pueden haber delitos que se desarrollen con el tiempo con mucha gravedad. Porque también es posible que el groomer intente encontrarse con el niño en algún minuto en que desarrolla todo este periodo de confianza y demás. De modo que creo que los papás lo primero que tienen que hacer al descubrir una situación como esta es generar un espacio empático y de escucha, absolutamente sin juzgar. El niño no es responsable de lo que pasa, es víctima. Esto tiene que quedar muy en claro. Y acompañarlo en todo ese proceso donde quizás puede contar lo que pasó. Y después, por supuesto, hacer la denuncia. Y acompañarlo en ese proceso también. Es interesante cómo en estos 3 temas que hablamos, el grooming, las ciberestafas, la violencia de género, está muy presente el aspecto psicológico, la psique de la persona que es víctima. Y justamente con esto de qué puede hacer un padre o una madre, ¿no? Escuchar el hablar, que se abra el diálogo, para no caer en esto que me comentabas antes de grabar, en la revictimización. Para no caer justamente en que, yendo al tema grooming, niño o niña, sienta que es su culpa o sienta que hizo algo mal, o se sienta como manchado, manchada, que es víctima y para eso requiere una contención muy grande de la familia y que los padres y las madres estén actualizados también en todos estos temas y que también sepan cómo llevarlo, porque quizás el adulto o la adulta no sabe cómo llevarlo y lo hace de la manera que le parece, pero que entienda que hay espacio o tiene forma para hacerlo. La casuística demuestra que en la mayoría de los casos los papás o los responsables pasan por un periodo total de negación y también de culpar al niño, que esto es lo peor que se puede hacer. Porque por eso es que al momento de comunicar la noticia, cuando en realidad, además del grooming, a veces hay tráfico de material de abuso sexual infantil, es clave e importante que los operadores comuniquen esta noticia con las palabras apropiadas. Porque estas palabras van a estigmatizar a este niño, lo van a señalar y lo van a determinar en esta situación. Y no podemos permitir que este niño piense o se señale o lo señalen como responsable y culpable de esta conducta, cuando en verdad es víctima. Al momento de utilizar estas palabras no tenemos que utilizar la palabra de pornografía infantil, aunque el Código Penal habla de esa palabra. El Código Penal dice
tráfico de pornografía infantil. Dice pornografía infantil, el artículo 128 del Código Penal. Y hay diferentes formas de traficarla, de tenerla, de pasarla, de venderla, de abastecerse, de intercambiarla. Pero la palabra que usa no solo nuestro código, los códigos latinoamericanos y los instrumentos internacionales aún todavía siguen utilizando la palabra pornografía y es incorrecta. La palabra correcta es material de abuso sexual infantil. Cuando es tráfico, almacenamiento, pero es material de abuso sexual infantil. Del mismo modo que es incorrecto decir prostitución infantil o turismo sexual infantil. ¿Cómo es eso? Claro. No puede haber una actividad turística desarrollada con un niño que es tomado como un objeto y es una víctima. Tampoco puede haber prostitución infantil, porque un niño no puede tener consentimiento para hacer semejante cosa. Lo puede tener cuando es mayor de edad. Entre tanto esto no suceda, lo que le pasa a ese niño es que es víctima de un abuso sexual, que se está grabando y se está fotografiando, y que después se perpetúa en la red para siempre. ¿Por qué? Estas imágenes entran en círculos de pedófilos después. Claro. Es como bastante interminable. Es un tema bastante pesado, intenso, pero hay que hablarlo. Y esto que decís de las palabras importan. Las palabras marcan. Las palabras o sanan o hieren. Y tanto en el día a día como por ahí en el rol que vos manejás, el rol por ahí, de juez, de jueza, tiene cierta autoridad de que lo que dice es importante, marca, diferencia, distingue una cosa de otra. Me parece algo maravilloso que traigas esto de cómo hay cosas que tienen que ir modificándose, tanto en la legislación como en el Código Penal, cosas que aparentemente a priori son pequeñeces, como es una palabra. Y es que es una palabra, justamente. Cada palabra tiene poder, y tratarla a las palabras, que es lo que somos. Somos conversaciones, habitamos en las conversaciones y es difícil salirnos de las conversaciones. Entonces hay que tenerle cierto cuidado con las palabras que usamos, con las palabras que decimos. Me parece muy bonito como lo trajiste, el hecho de decir, digamos que las palabras importan, porque marcan. Y está visto en estos tres temas, ¿no? Tanto en el tema que vimos de grooming, de estafas, de violencia de género, todo movido en este marco de ciberespacio, este marco de, podemos llamar también redes sociales, juegos, que a veces caemos en esta de revictimizar a la víctima, decir, te estafaron porque, bueno, sos un dolo, o si no querías que te hagan eso, ¿por qué lo grabaste aquella vez? ¿O por qué te sacaste esa foto? Como que es todo tu culpa, todo tu responsabilidad. Y me parece muy importante distinguir culpa de responsabilidad. 100%, porque yendo a la conducta de la difusión de las imágenes, el sexting, que es enviarse fotografías íntimas con consentimiento de las dos partes, no está prohibido. Y está bien. Sí. Lo que está mal es que en una relación consensuadamente se toman imágenes y después cuando se produce la pelea o la separación, se difundan esas imágenes y se afecta la integridad de la víctima de una forma tal. Fíjate vos, tanto en el grooming como en la difusión inconsentida de imágenes, las víctimas tienen deseos de suicidio. Es terrible, porque avasallan su vida completa, no solo el ámbito laboral, el ámbito personal, el ámbito de amistades y el ámbito familiar. No todas las familias abrazan y contienen a una víctima. Por eso es que a mí me parece que también nosotros, los operadores judiciales, tenemos una función que es pedagógica. No solo en los juicios y en ocasión de nuestro trabajo
como la obligación de explicarle a la persona que tenemos frente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo, sino que también hay unos proyectos que hacemos en la Universidad Austral de concientización con unos documentales. Esos documentales, quiero que me cuentes eso. Yo vi el primer documental, me pareció magnífico, muy gráfico y de mucha ayuda. Porque en ese primer documental, que es de estafas, creo que el número 1, justamente se ven diferentes tipos de estafas. Y está muy bueno. Vamos a poner un link por acá abajo, en algún lado, para que vayan a verlo. Porque es impresionante. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto se desarrolla dentro del OCDIC, que es el primer observatorio de cibercrimen y evidencia digital de Argentina, que está dirigido por Daniela Dupuy. Dentro del observatorio yo dirijo el Digital Project, somos un grupo de personas que desarrollamos este proyecto. Son documentales basados en la realidad viva, en lo que pasa en el ciberespacio ahora, right now. No es algo que es una ficción. Esos son casos reales, los guiones los escribimos nosotros y los recreamos en un documental para que la gente vea cómo, en este caso los ciberfraudes, son y se dan las ciberestafas, y también ahora, hace 2 semanas, lanzamos el de violencia de género digital. Pero esos documentales además recorren todo el país con unas cápsulas de entrenamiento para los operadores judiciales y las fuerzas de la ley. Por esto que decíamos al principio, todos tienen que estar preparados para este tipo de investigaciones penales, porque esto nadie lo enseñó en la facultad cuando estudiábamos Derecho. Entonces, yo invito a la gente a que visite el espacio de OCDIC en YouTube y allí van a poder ver los documentales y van a poder justamente tomar contacto con la realidad. El año que viene va a salir el de niños, niñas, el de acosos de niños, niñas y adolescentes, y el siguiente el de inteligencia artificial. Me gusta el proyecto, cómo se va armando. Sí, vamos a poner el YouTube. Están en Instagram también. Sí. Hay que compartirlo, así llega a más visualizaciones y más gente lo ve. Yo lo compartí mucho en mi familia, eso, el primero. Y me queda pendiente ver el segundo. Lo veré pronto, así que me encanta. ¿Qué te parece si hacemos un jueguito para terminar como descontracturar, ¿no? Porque fueron temas intensos, fueron temas que está muy bueno que se charlen, pero te propongo hacer un juego que nada tiene que ver con la conversión que estamos teniendo, que nos lleva a otro lado. Me encanta. El juego es muy sencillo. Vamos a simplemente responder preguntas al azar. Quizás respondamos una o quizás respondamos 2 preguntas al azar de unas pequeñas cartas que tengo acá, que simplemente están mezcladas y tienen preguntas. No sé qué preguntas tiene. Agarré un par así, porque son un mazo grandote, y agarré un par y tiene preguntas. Entonces la intención es que agarres y contestes una pregunta y después yo agarro y contesto otra. ¿Saco la primera? Vamos con la primera. ¿Te la muestro? No, tuya, léela y decime. ¿Te dedicas tiempo a vos? ¿Qué haces? Absolutamente. Nado y entreno muchísimo. Nadar. Me encanta nadar, amo nadar, sí. Qué genial, nadar. Yo no nado. Sé nadar poquito. Yo iba a natación de muy chiquito, pero hubo un momento en el verano, dije, tengo ganas de nadar, ¿no? En la mañana dije, tengo ganas de ir a nadar en la mañana. Se fueron las ganas y no lo hice. Ese es tu espacio, ¿no? Tu tiempo, para vos. Sí, es sanador para mí. El agua siempre me ayuda muchísimo en todos sus aspectos. Vamos a ver otra. Esta vamos a responderla los dos. ¿Qué te motiva? Respondo yo primero y después lo respondes vos. ¿Qué te motiva? A mí me motiva lo que son mis proyectos, tanto este proyecto de podcast
que está dentro del proyecto de la producción audiovisual. Me encanta el mundo de la producción audiovisual. Y eso me motiva mucho, me está motivando mucho este año y tanto el año pasado. Me motiva, por ejemplo, hacer teatro. Yo hago teatro. Empecé este año a hacer teatro y es algo que me motiva, hacer muestras, actuar. A fin de año haremos una muestra. Pero eso me mantiene... fue lo primero que se me vino así rápido, que me motiva. Obvio, puedo ir por el camino de que siempre me motiva estar cerca de mi familia, siempre me motiva estar cerca de aquellas personas que más quiero, amigos. Pero en términos de actividades, esas dos primeras que dije. A vos, Nati, ¿qué te motiva? Dos grandes cosas. Me motiva mucho la verdad. La verdad. Me motiva la honestidad. Y me motiva muchísimo el amor y el trabajo en equipo. El amor en la familia, ¿no? Entendido dentro de la familia. Eso me parece maravilloso. Me parece que eso puede mover montañas. Y trabajar en equipo es algo que me fascina. Me gusta ejercer mucho liderazgo, darle mucho espacio a todos mis compañeros y compartir las ideas e ir adelante con cosas nuevas. Me encanta lo nuevo y bueno, el futuro, todo esto de la tecnología y demás, es algo que me gusta mucho. Una mezcla muy poderosa, esa que acabas de decir. Tanto tu rol en la sociedad como que te guste lo nuevo, el que te guste estar actualizada en todos estos temas, es una cualidad que podríamos adoptar muchos. Viste que siempre se dice esto de, bueno, siempre hay que estar aprendiendo. Justamente el mundo se mueve muy rápido y tenemos que movernos en algunas cuestiones con el mundo. Quizás en otras no tanto, ¿no? En otras, como por ejemplo en redes sociales, que se busca siempre seguidores o aprobación, siempre estar al tanto de la próxima tendencia. Pero en lo que es educación, en lo que es aprendizaje, estar en continuo aprendizaje me parece algo muy interesante y muy bueno. Una más, a ver, ¿qué tenés? La que quieras. Una más. Un momento simple que disfrutes. No vale nadar, ya dijiste nadar. ¿Vos me la respondés? Primero vos. Bueno, un momento simple que disfrutes, un momento al sol, un momento con las personas que amo, es un momento muy valioso. Me gusta el sol, me imaginaba cuando decías el sol, cuando te da el viento, yo me imaginaba en el río Vicente López, con una reposera, estando, ¿no? Sí. Me parece algo simple, que quizás lo perdemos, ¿no? Cuando estamos atrás del celu, del ciberespacio, ¿no? Vamos a llamarlo así. Ese momento simple, o a veces tomarnos ese momento para el café de la mañana, o no sé, la cerveza bien fría que está refrescante, que está fresca ahí, son cosas que a mí me motivan también. Sí, hay algo que también me parece importante en un momento simple, es escuchar al otro. Viste que la gente no suele escuchar mucho. Escuchar es una base de la comunicación muy importante. Escuchar es algo que es importante y requiere de silencio, ¿no? No querer avasallar, no querer invadir el otro. Y son espacios que se están perdiendo, la escucha. Sí. Tanto con las redes sociales que te piden estímulos, respuesta. Me parece un gran mensaje de cierre, ¿no? El que une mucho, casi todos los temas que tocamos hoy, la escucha. El escuchar, simplemente escuchando, sin juicio en la palabra del otro, sin agregados, sin esa conversión interna de a ver cuándo te callas y que respondo. El escuchar para no responder, para comprender. Creo que es algo que nos merecemos y que podríamos empezar a desarrollarlo más. Vamos a dejar esto por acá. Me encantaría quizás en otro momento poder retomarlo, jugar a otro juego, jugar a otras cartas,
Pero el tiempo nos premia, el tiempo corre. Entonces, quiero agradecerte, Nati, por esta charla. Me encantó esta charla, me encantó este encuentro. Gracias por estar acá, gracias por este espacio y espero que nos volvamos a encontrar. Gracias a vos por haberme invitado, realmente disfruté muchísimo, todo disfruté, y la última parte porque me parece que nos conectó desde lo humano, que es la clave para poder comunicarse correctamente y amar a la sociedad. Gracias, Robert. Excelente, gracias.